Todos los objetos de este museo cobran vida por las noches, y la tarea de este guardia nocturno es mantener el orden y evitar que estos salgan al exterior. Ahora, algo importante a mencionar es que la vida de este guardia es un caos. Podría ser entonces que el desorden del museo y el trabajo que tiene que hacer sean un reflejo de su mundo interno y de la estabilidad que necesita conseguir. Cuando Larry llega a su auto en Brooklyn, encuentra una multa y un inmovilizador en una rueda. Luego busca a su hijo Nick en la escuela, pero un maestro le dice que ya se fue porque ese día las clases terminaron temprano por el día de carreras para padres. Larry va a casa de su exesposa, Erika, para hablar con Nick y preguntarle por qué no le avisó del evento. Erika dice que Nick aseguró que lo haría, pero probablemente lo olvidó. Larry saluda a Don, el prometido de Erika, y le comenta en privado a ella que podría ser desalojado y mudarse a Queens. Preocupada, Erika sugiere que Larry no debería pasar tiempo con Nick hasta tener más estabilidad. Nick aparece y Larry lo lleva a un partido de hockey. Durante una pausa, Larry entra a la cancha para darle consejos, pero termina golpeado por un disco. Después del partido, Nick le confiesa que ya no quiere jugar hockey y quiere ser corredor de bolsa, inspirado por Don. Larry le dice que pensaba que amaba el hockey, pero Nick responde que le gusta, aunque ser corredor es su reserva. Larry le pregunta de dónde sacó eso y Nick dice que lo escuchó de su madre y Don al hablar sobre Larry. Larry asegura que siente que su momento está cerca. Nick le pregunta qué pasará si eso no ocurre y Larry solo termina siendo un hombre común buscando empleo, lo que conmueve a Larry. Entonces, va a una oficina de empleo donde una entrevistadora revisa su currículum. Ella comenta que nunca ha visto algo así, pero no como un cumplido. Larry explica que creó el chasqueador, un dispositivo para encender y apagar luces con un chasquido. Aunque no puede ayudarlo, la mujer compadecida le da la dirección del Museo de Historia Natural. En el museo, la recepcionista Rebecca lo lleva a la oficina de Cecil, el guardia de seguridad. Cecil le explica que el museo está perdiendo dinero y despedirán a los 3 guardias nocturnos actuales, él, Gus y Reginald, para contratar a un nuevo guardia. Larry duda, pero acepta tras la insistencia de Gus. Al irse, Reginald pregunta si creen que Larry es el indicado y Cecil responde que sí. Cecil guía a Larry por el museo y le muestra la sala de dioramas con maquetas de culturas maya, romana y del viejo oeste. También le presenta a Atila, el rey de los hunos, la cabeza de la isla de Pascua y la sala de los mamíferos africanos, donde destaca un mono llamado Dexter. Finalmente llegan a la cámara del faraón Akmenrá, donde Cecil le enseña la tumba y una tabla de oro, evitando hablar mucho del faraón. En su primera noche, los 3 antiguos guardias le entregan a Larry las llaves, una linterna y un manual. Y antes de irse, Cecil le recalca que no deje que nada entre ni salga. Ya solo, Larry decide explorar el museo y nota que el tiranosaurio Rex no está en su lugar. Escucha un ruido y lo ve bebiendo agua del dispensador. De pronto, el dinosaurio lo persigue y Larry se esconde tras el mostrador que el T-Rex lanza por la habitación. Larry llama a Cecil, quien le dice que lea el manual. Ahí descubre que debe lanzarle un hueso al dinosaurio. Encuentra una costilla gigante, la lanza y se da cuenta de que el T-Rex solo quiere jugar. Mientras lanza el hueso otra vez, Larry nota que todo el museo ha cobrado vida. Animales cavernícolas intentando hacer fuego y la cabeza de la isla de Pascua que lo llama Tontón y pide un chiclón. Atila y los hunos persiguen a Larry hasta el ascensor. En el primer piso, Larry ve a Sacagawea detrás de un vidrio. Intenta hablarle, pero no puede escucharlo. De pronto, un soldado de la guerra civil dispara a otros, obligándolo a huir. Lee otra instrucción: encierra a los leones o te comerán. En el salón de los mamíferos africanos, encuentra a los leones. Cierra la reja y corre hacia unos árboles mientras lo persiguen, logrando escapar al cerrar otra reja. La siguiente instrucción le advierte sobre un mono que podría haberle robado las llaves. Larry descubre que Dexter, el mono, las tiene. Intenta recuperarlas amablemente, pero Dexter lo muerde, lo orina, le quita el manual y lo rompe. Enfurecido, Larry corre hacia la sala de dioramas. Allí, soldados mayas diminutos le disparan flechas en la mano. Huyendo, llega a la exhibición del viejo oeste, donde unos vaqueros pequeños lo derriban y atan. Jed, su líder, dice que están cansados de estar encerrados y lo amarra a las vías del tren. Ignoran las súplicas de Larry y el tren avanza a toda velocidad, pero solo lo golpea en la cabeza antes de descarrilar. Larry se libera. Al levantarse, ve un ejército romano liderado por Octavio, quien ordena atacar con flechas en llamas. De pronto, el presidente Teddy Roosevelt, en su caballo, lo rescata. Teddy explica que la tabla del faraón da vida a las exhibiciones cada noche y que su tarea es evitar que algo escape del museo, ya que al amanecer se desintegraría. Teddy promete ayudarlo solo esa noche. Mientras reúnen a todos, Teddy observa a Sacagawea con binoculares,
pero no explica por qué. Larry le confiesa a Teddy que no piensa regresar la noche siguiente. Teddy le pregunta qué hacía antes y Larry menciona que inventó el chasqueador. Teddy pregunta si también renunció a eso y Larry explica que solo encontró obstáculos. Teddy le dice que algunos nacen para la grandeza y otros son llevados hacia ella y que este es su momento. Con el amanecer, Teddy vuelve a su lugar en el museo y todo regresa a la normalidad. Por la mañana, los antiguos guardias llegan buscando a Larry, quien les reclama por no advertirle que todo cobraba vida. Larry decide renunciar, pero al salir se encuentra con su hijo Nick, que lo visita junto a Don antes de ir a la escuela. Nick, emocionado por el trabajo de su padre, hace que Larry prometa llevarlo algún día de recorrido. Inspirado, Larry regresa al museo para recuperar su empleo. El director, el Dr. McPhee, lo llama a la sala de dioramas y lo regaña al encontrar una figura romana en el viejo oeste, pensando que fue idea de Larry. Luego, Larry pide un nuevo manual, pero Cecil sugiere que aprenda historia. Larry ve a Rebecca guiando un grupo de niños y escuchando cómo explica que el museo fue dedicado a Roosevelt, quien creía que conocer el pasado ayuda a prepararse para el futuro. Larry se une al grupo y al oír hablar de Sacagawea, interrumpe preguntando si era sorda, ya que no lo escuchó la noche anterior. No puedo evitar relacionar los elementos de la película con mi área de interés. Un museo de historia natural, como el que vemos en la película, se parece mucho a la mente humana. Así como un museo conserva fósiles y artefactos para reconstruir la historia de la vida y el planeta, la mente guarda recuerdos y experiencias que moldean quiénes somos y cómo actuamos. De hecho, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, solía describirse como un arqueólogo de la mente. Estableció una analogía interesante entre el trabajo de un arqueólogo y el de un psicoanalista. Al igual que un arqueólogo excava para descubrir civilizaciones antiguas y va más allá de lo visible para entender cómo vivían y pensaban esas sociedades, el psicoanalista excava en la mente humana, sacando a la luz recuerdos, deseos y emociones reprimidas que permanecen enterrados y que pueden explicar el comportamiento y los conflictos de una persona. Ambos comparten el objetivo de reconstruir historias ocultas para comprender mejor el pasado y cómo este sigue influyendo en el presente. Otra conexión interesante entre los elementos de la película y el psicoanálisis es la idea de que en la historia los objetos del museo cobran vida durante la noche. Esto puede interpretarse como una representación de lo que ocurre en los sueños, según la perspectiva psicoanalítica. Freud decía que los sueños son como una ventana al inconsciente, un espacio donde los objetos del pasado de nuestra mente, deseos, miedos y conflictos, cobran vida porque la censura de la mente consciente se relaja. Desde esta perspectiva, podemos interpretar el museo en la película como un reflejo del mundo interno de Larry y su trabajo como una especie de proceso terapéutico. Al igual que el museo que intenta cuidar, la vida de Larry está sumida en el caos. Se siente perdido, inseguro y lucha por encontrar estabilidad mientras trata de ser un buen ejemplo para su hijo. Su trabajo consiste en mantener el orden en el museo, evitando que los objetos descontrolados causen problemas dentro y fuera de ese espacio. Y para lograrlo, debe aprender sobre cada objeto y entender su historia. De manera similar, para mantener nuestro propio equilibrio psicológico y evitar que los conflictos internos afecten nuestra vida externa, es esencial explorar nuestra colección interna de recuerdos, emociones y deseos. Al comprender el origen y el significado de estos fragmentos, podemos encontrar estabilidad, integrarlos en nuestra narrativa personal y desarrollar herramientas más efectivas para enfrentar el sufrimiento y los desafíos de la vida. Entonces, el reto de Larry de organizar y enfrentar el caos en el museo puede verse como su necesidad de lidiar con su propio desorden interno. Solo al hacerlo podrá alcanzar estabilidad en su vida personal. Molesta, Rebecca le pregunta a Larry por qué la sigue. Él responde que solo quiere aprender y le propone hablar luego con un café. Ella acepta. Mientras caminan, Rebecca le cuenta que lleva 4 años trabajando en su tesis sobre Sacagawea, a quien admira por guiar exploradores mientras cargaba a su bebé. Larry, sorprendido, comenta que no podría dedicar tanto tiempo a algo. Motivado, Larry comienza a investigar y estudia libros de historia. Aprende que Atila el Huno era temido por los romanos, que le fascinaba la magia y era conocido por su brutalidad. También busca información en internet sobre otros objetos del museo. Mientras estudia, ve una foto de él y su hijo en la mesa. En el museo, Larry se prepara para su turno. Cecil y los guardias se despiden ya que se mudan a Florida. Cecil le pide salir, mientras Reginald se queda para hacer un molde de la llave de Larry. Larry comienza su turno usando un auto de control remoto con un hueso del T-Rex para mantenerlo ocupado. Luego lanza un encendedor a los cavernícolas para que hagan fuego, da chicle a la cabeza de la isla de Pascua y esquiva las flechas de los mayas antes de cerrar su maqueta. Después, Larry visita la maqueta romana, donde escucha a Octavio dar órdenes para expandir su ejército. Luego se dirige a la maqueta del viejo oeste y ve a Jet intentando volar una montaña mientras explica que están trabajando en el Destino Manifiesto. Cansado, Larry los toma a ambos y les promete libertad en el museo si se comportan. De lo contrario, los encerrará como a los mayas. Ambos aceptan
saludan y Larry se retira. En el pasillo de los mamíferos africanos, Larry instruye a Dexter a entrar en la sala. El mono obedece, pero al intentar presumir que ha robado las llaves, descubre que son de juguete. Larry, satisfecho, cierra la puerta, convencido de haberlo vencido. Luego nota a Teddy Roosevelt observando a Sacagawea y le sugiere que se acerque a hablarle. Aunque Teddy parece animarse, se detiene, demasiado tímido para hacerlo. Mientras tanto, un hombre entra en la oficina de Larry y planta objetos del museo en su escritorio antes de marcharse. Más tarde, en la exhibición de Teddy Roosevelt, Larry se encuentra con Attila el Uno. Este se prepara para atacarlo, pero Larry logra distraerlo con trucos de magia. Sin embargo, cuando falla en uno de ellos, Attila ordena a sus hombres capturarlo. Justo cuando lo sujetan, un elefante irrumpe y los detiene. Larry se da cuenta de que los animales han escapado del área cerrada y que Dexter tiene sus llaves. Persigue al mono hasta la sala de dioramas donde ve a romanos y vaqueros peleando. Mientras Dexter abre una ventana, Larry intenta detenerlo, pero antes encuentra un cavernícola en llamas. Usa un extintor para apagarlo y continúa la persecución. Uno de los cavernícolas nota una fogata afuera y al ver la ventana abierta, salta para unirse al grupo. Larry finalmente alcanza a Dexter en otra exhibición, pero este lo abofetea y ambos se enfrentan hasta que Teddy interviene. Con amabilidad, Teddy recupera las llaves. Larry decide que no regresará al museo. Teddy intenta animarlo a no rendirse, pero Larry insiste en que no todos están destinados a la grandeza y que él es solo una persona común y corriente. Toma su maleta y se dirige a la salida, pero la estatua de Colón lo guía hacia una ventana abierta. Desde ahí, Larry ve al cavernícola afuera al amanecer. Corre hacia la puerta principal, pero llega demasiado tarde. El sol sale y el cavernícola se desintegra. Por sus actitudes y comentarios en varios momentos, podemos notar que Larry es alguien que busca resultados rápidos y tiende a rendirse fácilmente cuando las cosas se complican. Por ejemplo, cuando Teddy le preguntó sobre su trabajo anterior, Larry mencionó que se topó con obstáculos y lo dejó. Más adelante, al escuchar que Rebecca llevaba 4 años trabajando en su tesis, comentó que no podría dedicar tanto tiempo a algo. Y cuando enfrentó problemas en el museo en su primer día, su reacción inmediata fue querer renunciar. Esto me parece muy relevante, ya que refleja algo con lo que muchos lidiamos hoy en día. Vivimos en una era donde las gratificaciones inmediatas están a solo un clic de distancia. Con la televisión, los celulares y las redes sociales obtenemos recompensas rápidas sin apenas esfuerzo. Esto nos acostumbra mal, haciéndonos menos tolerantes a las dificultades y más propensos a abandonar a la primera señal de esfuerzo. La paradoja es que este hábito de buscar lo fácil constantemente nos deja peor. Terminamos vacíos, sin propósito, sin nada que realmente nos llene. Lo que verdaderamente importa en la vida no se consigue al instante ni sin trabajo. Las cosas que valen la pena requieren tiempo, dedicación, paciencia y perseverancia. De hecho, son los obstáculos los que le dan sentido al propósito. La grandeza no existe sin desafíos. Es al enfrentarlos que descubrimos de qué estamos hechos. A la mañana siguiente, Nick y sus amigos van al museo esperando aprender algo nuevo de Larry, pero lo ven siendo despedido por el Dr. McPhee debido a una espuma en la exhibición de los cavernícolas. Larry no se da cuenta de la presencia de Nick y los chicos se marchan. Más tarde, Larry convence al Dr. McPhee de darle una última oportunidad. En casa, Nick le dice a Larry que lo vio ser despedido. Larry le explica que todo fue un malentendido y lo invita a acompañarlo esa noche al museo. Nick acepta. En el museo, Larry ve a Rebecca y conversa. Ella menciona que está considerando abandonar su tesis porque siente que nunca podrá conocer verdaderamente a Sacagawea. Larry le pide que no renuncie y le cuenta el secreto del museo. Todo cobra vida por las noches. Rebecca no le cree y pensando que se burla de ella, se marcha. Esa noche, Larry coloca a Nick en la recepción y le advierte que el dinosaurio cobrará vida en unos segundos. Pero nada ocurre. Nick, decepcionado, cree que su padre lo está engañando. Pronto descubren que la tableta ha sido robada. Mientras investigan, encuentran un carrito con la tableta, pero aparecen Cecil, Gus y Reginald, quienes exigen que se la entreguen. Larry le pide a Nick que gire la pieza central de la tableta para activar su magia. Aunque inseguro, Nick confía en su padre y lo hace. Luego Larry le dice a Nick que escape con la tabla. Gus golpea a Larry y Cecil lo derriba, explicando que disfrutaban trabajar ahí. La tableta les daba vitalidad y energía y cuando supieron que serían despedidos, planearon robarla e incriminar a Larry. Gus golpea nuevamente a Larry y los guardias salen en busca de Nick. Mientras tanto, Dexter abre la entrada principal del museo dejando salir a todos. Cecil encuentra a Nick y le quita la tableta. Larry intenta defender a su hijo, pero Cecil lo derriba, roba sus llaves y encierra a Larry y Nick en la cámara del faraón. Larry llama a Teddy, quien llega, pero se niega a ayudar diciendo que este es su momento. Teddy se retira mientras las estatuas de Anubis se preparan para atacarlos. Larry logra burlar las defensas de las estatuas y abre la tumba del faraón. El faraón Akmenra se presenta, ordena a las estatuas apartarse y agradece a Larry y Nick por liberarlo. Las estatuas los dejan salir de la cámara, permitiéndoles seguir buscando la tableta. Mientras tanto, en el salón de Teddy Roosevelt, el museo está sumido en una batalla. Attila el Uno ve a Larry y corre hacia él. Larry decide enfrentarlo y con la ayuda del faraón como traductor logra apelar al lado
lado sensible de Attila, ganándose su confianza al hablar de su dolor pasado. Intentando calmar el caos, Larry intenta llamar la atención de todos, pero sin éxito. Hasta que la cabeza de la isla de Pascua grita para imponer silencio. Larry explica el poder de la tableta, cómo fue robada por los guardias y asigna tareas a todos para recuperarla. Da instrucciones a los soldados de la guerra civil, a Colón y los hombres de las cavernas y convence a Jed y Octavio de colaborar, destacando que no son tan diferentes. Son grandes líderes que quieren lo mejor para sus pueblos. Una de las ideas clave de la película es que conocer el pasado nos prepara para el futuro. Escuchando a Octavio y Jed, creo que es interesante comparar al Imperio Romano con Estados Unidos y cómo su historia puede anticipar desafíos para los norteamericanos. Cuando Larry conoció a Octavio y Jed, discutían sobre la expansión de sus territorios. Jed incluso mencionó el Destino Manifiesto. Como dijo Larry, ambos son bastante parecidos. El Imperio Romano y Estados Unidos han sido dos de los sistemas políticos más influyentes de la historia, ambos basados en narrativas similares que justificaban su poder y expansión. Roma promovía la idea de que su dominio era un derecho y un deber divino, conocido como Imperium Sine Fine, un imperio sin límites. Esta creencia fue popularizada por Virgilio en la Eneida, un poema épico encargado por el emperador Octavio para legitimar su régimen y darle a Roma un pasado heroico y una misión divina. En la Eneida, el héroe Eneas, guiado por la voluntad divina, huye de Troya para fundar Roma, una civilización destinada a traer orden y estabilidad al mundo. Según esta visión, las conquistas romanas no eran agresiones, sino una misión civilizadora en tierras bárbaras. De manera similar, los colonos estadounidenses adoptaron el Destino Manifiesto, la creencia de que debían expandirse de costa a costa. Esta idea, también con un trasfondo de misión divina, justificó la expansión hacia el oeste, el despojo de tierras nativas y la guerra con México. Con el tiempo evolucionó hacia la doctrina del excepcionalismo estadounidense, que presenta al país como único, digno de admiración universal, con el deber de liderar y redimir al mundo, lo que ha servido de base para justificar muchas de sus intervenciones internacionales. Tanto en Roma como en Estados Unidos encontramos narrativas que mezclan religión, política y un sentido de misión supuestamente para el bien de la humanidad, pero como sugiere la película, aprender del pasado también implica reconocer los riesgos de estas creencias. El Imperio Romano se expandió tanto que administrar y defender sus territorios se volvió insostenible, contribuyendo a su caída. Hoy, aunque la expansión territorial ya no es un problema, Estados Unidos ha asumido un rol global como líder militar y económico. Sus numerosas bases militares, frecuentes intervenciones y los altos costos de su influencia global están generando una presión que ya empieza a notarse. Estados Unidos sigue aferrándose a narrativas de su pasado sin cuestionar su impacto actual. El futuro no está garantizado por la grandeza del pasado, sino por la capacidad de aprender de los errores y adaptarse a nuevas realidades. Para enfrentar el futuro, quizás sea momento de replantearse la idea de una misión divina y liderar con cooperación y respeto cultural. Como señalan algunos intelectuales, el excepcionalismo estadounidense no refleja la realidad y se parece más a un mito. Stephen Walt lo explica así: la fe ciega en el excepcionalismo dificulta que los estadounidenses entiendan por qué otros países no comparten su entusiasmo por su dominación mundial y se irritan al percibir hipocresía, como en el caso de las armas nucleares, o al condenar la conducta de otros mientras ignoran la propia. Irónicamente, su política exterior sería más efectiva si abandonaran esta creencia y adoptaran una visión más realista. Creer que se tiene un mandato divino es muy peligroso porque se corre el riesgo de creerse infalible y optar por gobernantes ineficaces. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el experimento político estadounidense requiere de cambios para seguir vigente o en realidad no? Jed y Octavio lideran un intento de desinflar los neumáticos de la camioneta, pero la presión del aire lanza a todos excepto a ellos. Mientras, las tropas de la guerra civil detienen a Gus y Colón junto a los cavernícolas atrapan a Reginald. Sin embargo, Cecil escapa con la tableta en su vehículo. Larry libera a Sacagawea, quien lo ayuda a localizar a Cecil. Descubren que Cecil ha estrellado su auto y ha vuelto al museo. Aparece montado en una carreta de caballos y justo cuando está por atropellar a Sacagawea, Teddy la salva, aunque termina partido en dos. Mientras Sacagawea ayuda a Teddy, Jed y Octavio llegan en el vehículo de control remoto. Larry les pide que persigan a Cecil para traer al T-Rex hacia ellos, mientras él los sigue montando el caballo de Teddy. Jed maniobra el vehículo para que el T-Rex choque con Cecil, pero el auto pierde el control, vuelca detrás de una colina y explota. Larry alcanza a Cecil y le exige detener los caballos. Cecil explica que son mensajeros de dinero programados para detenerse solo con una frase clave. Larry dice Dakota, los caballos se detienen y Cecil sale volando. Larry recupera la tableta y entrega a Cecil al tribunal de Attila el Uno. Larry y Akmenra usan la tableta para devolver a todos al museo. Teddy regresa reparado. Larry llama a Rebecca, quien al llegar comienza a creerle al ver todo cobrar vida.
ve a Sacagawea y se aleja con ella para conversar. Larry y Jack-Ben-Ra verifican que todos estén presentes, pero Jed y Octavio no aparecen. Larry teme lo peor, pero ambos llegan subiendo las escaleras, sorprendiendo a todos. Teddy espera volver a ver a Larry la noche siguiente, aunque este duda seguir trabajando por el caos en el vestíbulo. Antes del amanecer, Teddy le dice a Nick que su padre es un gran hombre, y Nick responde que lo sabe. Larry va a la oficina del Dr. McPhee, donde ven las noticias de la noche anterior, como huellas de un tiranosaurio y dibujos cavernícolas en el metro. McPhee despide a Larry y le pide sus llaves y linterna, pero al salir y ver el museo lleno de gente, cambia de opinión y le devuelve su puesto. En la escuela, durante el día de carreras, Nick presume a su padre como el guardia nocturno del Museo de Historia Natural. Por la noche, en el museo, los objetos celebran una fiesta. Todos se llevan bien y Nick monta el T-Rex mientras Jed y Octavio lo dirigen en su auto de juguete. Larry gira su linterna, la engancha a su cinturón y chasquea los dedos para apagar la luz. En definitiva, la película nos invita a conectarnos más profundamente con nuestro pasado, tanto para entenderlo como para aprender de él. Aquellos que ignoran o eligen olvidar su historia, ya sea como individuos o como sociedad, están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Esto es especialmente relevante en el mundo actual, donde vemos cómo resurgen ideas y narrativas que en su momento fueron responsables de sembrar caos, división, tragedias y hasta la pérdida de incontables vidas. En nuestra vida personal sucede algo similar. A menudo nos encontramos atrapados en patrones que se repiten, recreando situaciones dolorosas o cayendo en errores que nos mantienen en ciclos interminables. En ocasiones ni siquiera somos conscientes de cómo el pasado sigue influyendo en nuestras decisiones y emociones, lo que nos impide avanzar. Siguiendo la premisa de la película y el análisis que he explorado, es esencial mirar hacia el pasado, tanto a nivel colectivo como personal, y reflexionar sobre él con atención. Solo así podemos entender mejor nuestra situación actual y prepararnos para el futuro. De la misma manera en que Larry logró establecer orden y evitar el caos al conocer la historia de los objetos del museo y comprender su significado, nosotros también podemos dedicar tiempo a explorar nuestro propio museo interno y reflexionar sobre nuestra propia historia, pues al hacerlo podemos encontrar claridad y darle un nuevo sentido a lo que hemos vivido. Tanto individuos como sociedad tenemos la oportunidad de aprender de nuestras experiencias, construir un futuro más significativo, con menos sufrimiento y sobre todo con más esperanza.